Cano, Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, a todos los que nos acompañan. Y yo, para saber el tono de esta mesa, les quisiera preguntar de arranque, ¿hoy amanecimos dictadura o democracia? Sí, pues es que depende, el almanaque nos va poniendo ciertos días dictadura, hasta ayer era dictadura, que hasta donde yo veo. Y ya ahorita es democracia resplandeciente, están muy contentos los de los organismos empresariales y los opositores a López Obrador. Esa es mi respuesta, no sé qué diga Juan Becerra Costa, a quien saludo con gusto como siempre. Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte, Alberto, Arturo, a todos los que nos están viendo. Pues hoy amanecimos, pues según los humores, ¿no? Depende a quién también le preguntemos, porque pues ya ves que la opinología está de lo más polarizada Claro. y de lo más encontronada. Yo ya por eso me voy a salir de la República de Twitter un rato, porque nomás contaminan, querido Julio. Ya todos son especialistas en todo, ¿no? Sí, sí, menos Y ya nosotros. confunden al fascismo con el comunismo, Sí, incluso. sí, Creen que sí, están de sí. la mano. De todo hay. Gracias, Juan. Alberto Nájar, buenas tardes y dinos, según tu calendario o bola de cristal o el reloj de este día, ¿en qué estamos? ¿En dictadura o en democracia? Pues mira, ahora sí que si hablamos de, no sé, Polanco, la alcaldía Benito Juárez, las zonas ricas, recachonas de Guadalajara, bueno, ahí mucho más extendido, Ujú. estamos hoy felices y contentos porque amanecimos daneses, estamos en Dinamarca, ¿no? Daneses. Pero si nos movemos hacia un poquito más hacia el sur, no sé, pensando en Guerrero, inclusive en algún pedacito de Morelia, Michoacán, pues estamos peor que en Honduras, ¿no? Con una especie de Juan Orlando Hernández como jefe del INE. Pues quién sabe, yo creo que lo mejor sería esperar un poco más tarde a ver si no terminamos en Disneylandia o en la vecindad del Chavo, mano. Cómo van las cosas, quién sabe. Gracias. Bienvenido, Alberto, gracias. Pues a ver, Arturo Cano, platícanos qué habrá sucedido que de pronto, mientras tanto se hablaba de la dictadura, del autoritarismo, de la destrucción de las instituciones, del ogro que despacha desde Palacio Nacional y quiere comerse, coleccionar todo el poder para fines malévolos, pues ¿qué pasó en el Tribunal Electoral? Que de pronto pues apareció Danés y dijo, para atrás las candidaturas de Félix Salgado, de Raúl Morón y también el tema de la sobrerepresentación. Si quieres vamos entrándole primero a lo de los candidatos de Salgado y de Morón y dejamos para otra ronda lo de la sobrerepresentación. Pero ¿cómo viste por qué se habrá dado todo este movimiento, Arturo Cano? Pues pasó que se equivocaron aquellos que decían que el Tribunal Electoral era un órgano colonizado o capturado por la 4T, evidentemente. La composición de ese tribunal viene de épocas pasadas, entonces era muy difícil pensar en que no tendrían los magistrados la tentación de alinearse con el discurso opositor. Y sobre todo creo yo que es muy difícil despegar esta resolución de los magistrados del Tribunal Electoral de lo que han sido las últimas semanas de la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Es decir, ha habido una tensión que se profundizó a raíz de la reforma judicial y sobre todo del artículo transitorio por el que se busca ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte, de Arturo Saldívar, y eso generó, cuentan en los pasillos del mundillo judicial, pues mucha resistencia, una suerte de cierre de filas, que como tú bien has señalado, pues se extiende ahora a la autoridad electoral o viene desde el INE al tribunal. Entonces yo creo que eso fue lo que ocurrió, sumado a los errores de novato, errores de primerizo o torpezas, como les han llamado algunos dirigentes de Morena, de Mario Delgado, que decidió recomendar a los aspirantes a las candidaturas que no presentaran
sus informes de gastos de precampañas, dado que en su visión no habían hecho ellos precampaña. Bien, gracias Arturo. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas? ¿Qué pasa? ¿Por qué se dio este súbito cambio de la terrible dictadura a la democracia que vota en contra de lo que se decía que era una pretensión impositiva de Palacio Nacional? Ya lo decía yo también la semana pasada, no que fuera impositiva de Palacio Nacional, pero que me parecía que el tribunal fallaría a favor de la candidatura de Salgado Macedonio, pues no hizo la boca a chicharrón, Julio. Y bueno, yo pensaba esto sobre todo por el antecedente de que inicios de este mes de abril, el mismo tribunal había devuelto el caso al INE. No sé qué opines, lavándose las manos un poquito, podría parecer. Y bueno, una larga historia esta, que también a mi parecer Morena pudo haberse ahorrado, ¿no? Nada más de ser coherente con sus principios y no postular ahí a un personaje como lo es Félix Salgado Macedonio, esta calaña, con esos antecedentes de los que hemos platicado aquí ampliamente y que para no repetirlos cada semana hoy no voy a mencionar, pero me parece que tuvo la oportunidad Morena de rectificar, no lo hizo, y aquí surge una enorme duda de por qué, es decir, ¿qué saben ellos que nosotros no sepamos con respecto a Salgado Macedonio? Esto responde nada más a la popularidad que tiene en Guerrero, y de ser así, Julio, pues salió bastante caro el empecinamiento de no devolver a tiempo el toro al corral y de entercarse en indultarlo cuando ya traía media estocada adentro. Y ahora, más allá de esta incongruencia de Morena, que no es aislada en la postulación de varios candidatos, pues tanto el INE como el tribunal se las arreglaron. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Me preguntas. Pues se las arreglaron para sacarlo de la contienda, y también a Morón, en una argumentación que resulta a la mera hora más papista que el propio Papa, y de la que sale una sanción que no hay duda es desproporcionada y carece de razonamientos de interpretaciones a la ley electoral. O sea, aquí lo que el INE tuvo que haber llevado a caso, y lo decía Jaime Cárdenas también, me parece haberlo escuchado, en su labor por velar por la democracia, es una interpretación de estricto derecho. O sea, debió haber tenido criterio, y no lo tuvo, y porque no quiso, no lo tuvo. Y con esto, al final, pues a quien más afecta es a la democracia y a los habitantes de Michoacán y de Guerrero. Entonces, pues estamos viendo cómo este proceso electoral pues está peleando muchísimo fuera de las urnas. Me parece que como no sucedía desde hace varios años, y cada vez parece pues más claro que muchos de los que están al interior de los organismos autónomos, en este caso electorales, pues no son tan autónomos como deberían ser, porque no veo, o si ustedes lo ven díganme, pero no veo que volteen la mirada a posibles irregularidades en otros partidos, y no me digan que pues que no las tienen. Y pues no están preocupados mirando las mañaneras para ver qué dice el presidente. Y finalmente, pues terrible del INE, ¿no? Esta confrontación abierta que tiene en contra del gobierno. O sea, lamentable que haya consejeros que se nieguen a reducirse el sueldo, ¿no? Para no ganar más que el presidente. Si dicen tanto velar por las leyes, nomás cuando les conviene, cuando no les conviene se amparan, que de eso también tendríamos que hablar, de esta figura del amparo que se ha convertido en una herramienta de impunidad y no para combatir una arbitrariedad por parte de la autoridad, ¿no? O sea, y absurdo que el INE sea confrontativo, porque la confrontación no solo la inicia el presidente, y entonces el INE aprovecha esto para polarizar en una estrategia política que responde a intereses que no van de la mano con quienes deben velar por la democracia en nuestro país. Y ya, Julio, ahora sí para acabar, si no me agarro mucho tiempo, ojalá y Morena regrese a este carril de cambio y de transformación, y que se dé cuenta de que antes que nada está la coherencia, ¿no? La congruencia a sus valores, a sus motivos, a sus propósitos, y que es justo un despropósito andar metiendo impresentables y chapulines en sus filas, ¿no? Y ese llamado en una especie de autojustificación que están haciendo, ese llamado pragmatismo político con el que llenan sus filas de perfiles que representan justo eso que dicen querer abolir, pues es una afrenta a quienes votamos por un cambio, ¿no? Voto masivo a Morena, ese es el llamado a cerrar filas, y vale, pero recuerden que con ese voto masivo Lili Telles llegó al Senado, no se les olvide, y si quieren tener una transformación real, pues no pidan tener una militancia como la del PRI de 1960, que con nada más que disciplina política pechugaba. Hoy no,
Hoy la militancia debe exigirle a su partido, ¿no? Esa es la participación ciudadana que puede llevar al cambio verdadero y que nos habría ahorrado todo este despapalle con Félix Salgado Macedonio. Y bueno, ya, ahora sí, Morón salió perjudicado, ¿no? A mí me da mucha pena. Juan Becerra Costa, muchas gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre todo este merequetengue, todo este rollo de las resoluciones del Tribunal Electoral y sus impactos sobre la mesa de carambola de billar? Mira, es obvio, Julio, Arturo, Juan, en que Morena cometió algunos errores. El principal, creo yo, y ahora se sabe, es que alguien le recomendó que no presentaran gastos de precampaña o que no se reconocieran como precandidatos, y con la esperanza de que iba a ocurrir como en otros procesos electorales, de que no iba a pasar prácticamente nada más allá de una sanción. Entonces, por ese lado hay que ser muy claros. Morena pudo, como dice Juan y Arturo, pudo haberse evitado todo este galimatías en que ahora se encuentra. Pero por el otro lado también es importante plantearlo así como es. Los consejeros del INE y ahora también los magistrados del TRIFE tuvieron la posibilidad de seguir lo que marca la Constitución y lo que marca la nueva jurisprudencia establecida desde que en 2011, creo, en que el artículo 1 de la Constitución mexicana establece que su línea central de ejercicio en toda la aplicación del país es el respeto a los derechos humanos, y también el establecer como un proceso de análisis jurídico, judicial, inclusive de procuración de justicia, ese llamado principio ad hominem, es decir, que va a beneficiar en principio a la persona. Esto hace la diferencia porque anteriormente se aplicaba la ley a secas, y en ese sentido lo que se alcanzaba era una aplicación, sí, de lo que te dice el papelito, pero muy pocas veces había justicia. Y en esa misma revisión de aplicar la ley a rajatabla, pues no se tomaban en cuenta elementos que eventualmente pudieran servir para que las personas no pasaran, por ejemplo, años encerradas a la espera de que se desahogara un proceso, o también esa incomprensión que ha ocurrido de miles de personas que están en prisión, llevan años porque robaron comida. Los juzgadores tuvieron y tienen ahora la obligación, inclusive legal, de aplicar el principio de buscar el bienestar, el bien de la persona, revisar las circunstancias personales en principio, y después, por supuesto, sin perder el sentido estricto de la aplicación de la ley. Aquí no ocurrió así. Aquí los consejeros del INE simple y sencillamente aplicaron la ley a secas y establecieron un criterio, a mí me parece muy exagerado, de un profundo legalismo, el cual les da la justificación de hacer lo que hicieron. Y simple y sencillamente, pues lo que ocurrió es que la candidatura de este Morón, por ejemplo, se fue abajo. La de Félix Salgado era francamente insostenible, pero además ahí establecieron un tema que, y yo insisto, no debería haber ocurrido, no tendríamos por qué estar en esta discusión, y es que no había necesidad de convertir al árbitro en un jugador más. O sea, el INE y ahora el tribunal también tenían la obligación de separar cuando había una golpiza. Y lo que hicieron ahora fue sumarse a los descontones. Se pusieron de un lado en la contienda electoral. Y eso me parece muy lamentable porque pues ya perdimos al árbitro. Ya perdimos al árbitro. Y entonces estamos en un proceso de una desconfianza creciente que lo que augura ahora mismo es un conflicto postelectoral. Ya está cantado. En Michoacán por lo menos así va a ser porque está muy cerrada la contienda, pero también abre la puerta a esos personajes que son los que devuelven instituciones, pues a los fanáticos de un lado y de otro, porque no hay que olvidar que toda democracia necesita un árbitro electoral, necesita alguien que tenga la credibilidad suficiente para evitar lo que ocurrió en muchas épocas anteriormente. No hay que olvidar que el tener elecciones justas y por lo menos más o menos limpias, pues costó mucho tiempo y sobre todo costó muchas vidas. O sea, no hay que olvidar que en el sexenio de Salinas fueron asesinados más de 900 periodistas, y la represión política de los 80s y todo eso que ha venido, que ha sido como un San Benito de México, inclusive a nivel internacional, y pues que ahora parece ser que hay algunos que están empeñados en que regrese. Entonces yo creo que como teníamos por qué llegar a este punto. Ya estamos aquí, pues ni modo, hay que seguir adelante, y pues desgraciadamente pues la conclusión es que nos quedamos sin árbitro,
y ahora sí, o sea, a ver cómo encontramos la solución a un posible conflicto electoral. Y termino planteando lo que ocurrió hoy en la mañanera, Julio. Sí. El presidente López Obrador habló de un golpe a la democracia, pero dijo algo más, hizo un llamado a la serenidad, sobre todo en Guerrero, donde ya estaban convocados para una gran manifestación. Y lo que dijo básicamente es no caigan en provocaciones. Entonces, con esta decisión de algunos consejeros del INE y magistrados del TRIFE de desnudarse y ya abiertamente quedarse en un lado de la contienda, pues lo que cabe es la prudencia y la serenidad. Gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano, me parece muy interesante lo que plantea Alberto de ese fenómeno del fraude que está ahí presente. Acabo de entrevistar al doctor Lorenzo Meyer y entre otras cosas él decía, ahí está la presencia del fraude, hay que ver lo que va a suceder en los estados, en fin. Me parece, leí en Excelsior una columna, un artículo de Leo Zuckerman, en donde plantea que las declaraciones del presidente de México en la conferencia mañanera pueden constituir un antecedente suficiente para jurídicamente tratar de invalidar todo el proceso electoral, arguyendo que hubo una influencia desde el máximo poder de la República para orientar el voto en uno o en otro sentido. Invalidación de comicios que ya ha sucedido, recordaremos, con Manuel Andrade, si no me equivoco, en Tabasco, donde se dijo que el gobernador en funciones, Roberto Madrazo, había apoyado a Manuel Andrade. Sucedió también en Colima. En fin, ¿de veras estaremos ante el riesgo de un fraude electoral, de invalidar elecciones y habremos perdido al árbitro electoral, Arturo Cano? Yo conecto esa expresión del artículo de Zuckerman con lo que dijo hace un par de meses María Amparo Casar cuando en un foro de estos de Zoom habló de que y si las encuestas comienzan a cambiar, no tendrá el gobierno de López Obrador la tentación de cancelar el proceso electoral. Pues parece que ahora la tentación está del otro lado. Hace un momento vi una pieza muy reciente, creo que es de hoy, de este canal Latinus, donde con un gran despliegue de recursos presentan al payaso junto a Porfirio Díaz, y luego en un escenario que reproduce el de la Suprema Corte de Justicia. Lo que veo ahí es el verdadero liderazgo opositor. Resumen las principales líneas, los principales ejes de ataque al gobierno de la 4T, resumen también lo que consideran los errores y los retrasos a los que nos está llevando el presidente, y creo que esas piezas tienen más validez en este momento que cualquier discurso de los líderes del PRI, el PAN o el PRD. ¿A dónde voy con esto? Estos mismos personajes que son ya prácticamente ideólogos y líderes de la oposición no tienen consistencia, porque un día dicen que Andrés Manuel López Obrador se está derrumbando y al día siguiente dicen que tienen que explicar por qué se mantiene la popularidad del presidente. Entonces, en ese escenario donde por más que hagan y por más ataques que lancen desde ese canal creado en Estados Unidos, no logran que la oposición crezca. Entra esta suerte de desesperación opositora, ¿no? Que ya da por descontada una derrota de Morena en las próximas elecciones, y esta desesperación se empieza a traducir en sugerencias como la de Leo. Bueno, pues habrá entonces que plantear la anulación de la elección porque el presidente se está mintiendo. Es más o menos la misma lógica que utilizan ahora cuando plantean que estas sanciones a los candidatos de Morena vienen precisamente de las reformas electorales que Morena y sus antecedentes promovieron. Es decir, después de la elección de 2006 y el fraude que llevó a la presidencia Calderón, vino una reforma electoral que cambió completamente al Consejo del INE y estableció otras reglas. Después de la de 2012, donde fue clarísimo el financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto, vino otra reforma, 2007-2008.
Y entonces argumentan, pues ellos crearon esas mismas reglas, son los autores o los responsables de que tengamos esas reglas que ahora no quieren cumplir. Es medio retorcido el argumento, porque ahora resulta que tenemos ese tipo de reglas no por Monex, no por la intervención de Vicente Fox en la elección de 2006, no por la mano del Bester Gordillo con los gobernadores, sino tenemos esas reglas por culpa de quienes fueron víctimas, es decir, los candidatos y los ciudadanos. Qué cinismo y qué barbaridad. Claro, coincido plenamente, Arturo Cano. Juan Becerra Costa. Juan, pues el mismo tema, ¿serán capaces? Leo la parte final del artículo de Zuckerman y dice, algo hay de justicia divina en todo esto, pero también mucho peligro al futuro. Por los precedentes del Tribunal Electoral y la ley vigente, si a Morena y partidos satélites les va bien en las próximas elecciones de junio, la oposición podría buscar la invalidez legal de estos comicios presentando las pruebas de la intervención abierta del presidente López Obrador en las campañas. Y vaya que tendrán material para hacerlo. ¿Cómo ves ese riesgo o esa propuesta o esa intención, Juan Becerra Costa? Pues mira, esa intención la veo que sí podría darse claramente, pero en lo que no coincido para nada con Leo Zuckerman es en la última frase, y vaya que tendrían material para hacerlo, ¿no? De entrada. Yo no veo que el presidente de la República, más allá de lo que le ha dicho el Instituto Nacional Electoral con respecto a una mañanera en específico de hace unos 15 días, pues esté haciendo campaña abierta a favor de algún partido político, y me parece pues como muy interesante leerlo como un artículo periodístico, pero de eso a que sea un escenario posible, lo veo totalmente lejano. Decía que los intereses, pues sí los veo, porque evidentemente el árbitro electoral está jugando a favor de uno de los equipos, no está siendo árbitro, y seguramente podría utilizar cualquier tipo de artimañas para evitar, como ya hemos visto, que Morena tenga una mayoría apabullante en los congresos, que me parece que vamos a llegar a ese tema un poquito más adelante, a los plurinominales. Pero no, imagínate lo que sería eso, Julio. Eso sería el inicio del acabose. Sí, claro. Una determinación de ese tamaño, y no creo que existan los elementos para los cuales pudieran, en el caso hipotético, poder sostener una propuesta de este calibre, de este tamaño, y pues ya sucedió en el pasado, ¿no? Varias polémicas relacionadas con la libertad de expresión por parte de presidentes de periodos electorales, y ahí está la reflexión de Leo Zuckerman, ¿no? De que no es lo mismo, dice, lo que piensa López Obrador en 2006, cuando Vicente Fox estaba que critique, a lo que está sucediendo ahora. Me parece que tampoco es muy comparable esa reflexión, porque no solo los tiempos son distintos, sino los modos y la forma de criticar también es totalmente diferente, y no existía, para empezar, el ejercicio de transparencia en el que se ha convertido la mañanera y de rendición de cuentas. Y ya para acabar, sí se tendrá que revisar, ya lo decíamos la semana pasada, la veda electoral, porque pues está desatendiendo aquello para lo que fue creada, que es precisamente para que los gobernantes y no hagan campaña de proselitismo a favor de sus aliados, utilizando recursos del Estado, cosa que pues no está sucediendo, y habría de revisarse el que no pueda darse a cabo, no se pueda llevar un ejercicio de rendición de cuentas o de informes de programas y de acciones que son de interés público y que además forman parte de nuestro derecho a estar informados en procesos electorales, ¿no? Eso a mí sí me parece fatal. Gracias, Juan. Alberto Nájar, bueno, ya viste el material que diste para esta reflexión. Por favor, si tienes algo que agregar sobre este tema, con mucho gusto, y te pediría que también nos des tu punto de vista para empezar a hablar sobre lo que va a significar esta decisión
sobre la sobrerepresentación en San Lázaro, que me parece que es un tema incluso por encima de lo sucedido con las candidaturas de Guerrero y de Michoacán. Me parece que ese es un tema muy trascendente, pero tu opinión, por favor, Alberto. Mira, sobre el INE y el TRIFE y la actuación de estos órganos electorales en términos de las candidaturas y su trabajo, pues ya está todo muy dicho. Yo solamente quisiera apuntar a que, bueno, ya terminó esto, aunque hay como una idea de que va a haber un postdata con la propuesta de candidatos, están proponiendo según un proceso a los hijos de Morón y de Salgado Macedonio. Morón ya dijo que él no, que su hijo no irá, que eso sería mandar un mensaje equivocado. Falta lo de Guerrero, que ahí sí parece que sí va, pero bueno, perdón. Pero bueno, no te preocupes, pero esto va a seguir todavía. Pero yo creo que lo interesante es a partir de ahora y con estos posicionamientos ya muy claros de quién es quién, pues habría que voltear la mirada hacia el trabajo de este instituto y del tribunal, por supuesto, en los estados, porque algunos gobernadores están haciendo trapacería y media, y nada más ni nada menos que Enrique Alfaro es uno de ellos. Entonces ahí me parece que vamos a medir muy bien de qué tamaño es la sumisión o la decisión de los órganos electorales de sumarse a cargarse a un solo lado y el peligro que esto representaría, porque la impresión que tengo es que están dejando manos libres a esa gran coalición bizarra a la que se robó el logo pinochetista, y está haciendo una supervisión demasiado escrupulosa hacia Morena y sus aliados, en un afán clarísimo de tratar de evitar que tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, que es lo que ellos buscan, y con eso ligo el otro punto. A mí me parece que esta decisión de cancelar o de ya poner la regla clara a la sobrerepresentación, establecer ese 8% como el máximo de curules extra que recibiría el partido o los partidos con mayor cantidad de votos, me parece que es parte de este mismo posicionamiento que me llama la atención que ocurrió en menos de 48 horas. Entonces a mí me queda claro que ya se alineó y está muy transparente esta decisión de que es una especie de grupo de ir todos en contra de la 4T, de echarle montón para tratar de evitar que la Cámara de Diputados vuelva a tener una mayoría del grupo parlamentario del presidente. Y es algo que de nuevo tiene las mismas vestiduras o el disfraz de una decisión legal, o al menos legalista, como planteó el Tribunal Electoral en su sentencia, porque esto mismo pudo haberse aplicado hace mucho tiempo que esto se ha solicitado, y me parece que no es ninguna coincidencia el que hayan decidido hacerlo ahora mismo, justo cuando a las presiones políticas que tuvieron que haber ocurrido, y habrá que ver de qué tamaño fue la oferta que se hizo a los actores electorales, o la amenaza, la presión que recibieron, como para que hayan decidido empeñar toda su carrera y su prestigio político y meter su vida pública a la picota y a un escrutinio que, no debería ocurrir. A mí me parece que es una jugada sucia esto de la decisión que tomó el tribunal sobre la representación, porque, de nuevo, no tenía por qué haberlo hecho ahora. Eligió un mal momento, y ese mal momento implica porque ratifica que están jugando de un lado, y de nuevo yo insisto, eso no me parece que lo merezca el país. Gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano, sobre este tema, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la sobrerepresentación y la decisión que se ha tomado? Pues parece ser que la 4T le abrió los ojos a mucha gente sobre cosas que antes no se corregían y que ya estaban en la ley y no se aplicaban, porque esta representación artificial pues la tuvieron, ahora la tiene Morena porque ganó con mucha amplitud en 2018, pero pues antes la tuvieron, la tuvo el PRI, la tuvo el PAN, en fin, ¿no? Esto remite a aquella vieja frase de nuestra política, aquella de a los amigos ley y gracia, y a los adversarios la ley a secas. Por cortesía del tribunal podemos agregar la ley a secas con la máxima sanción. No, bueno, esta resolución por supuesto que tiene dedicatoria, ¿no?
para todos aquellos que se quejan de las leyes a la medida o de los trajes hechos a la medida de las leyes, pues deberían echarle un ojo a esta resolución que viene a descomponer aún más el ambiente ya de por sí enrarecido electoral, ¿no? Y que puede atizar pues los ataques y el fragor, la intensidad de las campañas, de estas campañas que están siendo además muy complicadas, donde no sé cómo les haya ido a ustedes con la gente con la que platican de diversos estados de la República, pero yo tengo muchas versiones de que está corriendo dinero como nunca en esas campañas electorales. Y esto me lleva a lo siguiente: las leyes electorales, nuestra robusta legislación electoral, no solamente se aplica al presidente de la República, se aplica a los partidos políticos, a los gobernadores, a los presidentes municipales. Entonces, si están hablando de intromisiones indebidas del presidente de la República, como sugiere Leo, como un motivo o una causal de anulación del proceso electoral, pues vamos revisando. Digo, del otro lado van a empezar a revisar también la actuación de gobernadores, presidentes municipales. Digo, ¿cuántos camiones de despensas han aparecido ya por ahí en uno que otro lado, no? Sí. Y eso es lo que ha llegado a ser más público y evidente. Esta decisión se da, por lo demás, pues en una semana que ha sido muy difícil para la 4T y su líder, ¿no? Porque ha sido complicado por el debate de la Suprema Corte, por la desafortunada frase, así lo dijo el presidente, del consejero jurídico sobre taparle la boca a los periodistas, las candidaturas, la sobrerepresentación, el debate sobre los intelectuales. Digamos que no han sido buenos días, pero pues el juego todavía no termina, y seguramente el presidente López Obrador cree que puede dar un buen batazo, como ya anticipó en la mañanera de hoy, en un tema que casi pasó desapercibido, porque cuando hace un análisis de las instituciones autónomas, que comienza diciendo, ya a los jóvenes les recuerdo que la única institución autónoma que había en 1980 era el Banco de México, y después crearon todo esto, anuncia, así como de pasadita, una reforma administrativa. Más tarde, en un tuit, Horacio Duarte, que es muy cercano a Palacio Nacional, y el actual jefe de aduana, dice en un tuit: viene una reforma de gran calado, necesitamos hacer algo así como necesitamos hacer una limpia del andamiaje de simulación creado desde Vicente Fox. Bueno, ahí ya está, ahora sí que cartas marcadas, juego abierto, de juego abierto de por qué vamos desde el liderazgo de la 4T y qué es lo que queremos evitar, porque ahí se ha escudado la oposición en la defensa de las instituciones autónomas, aunque podemos dudar mucho de su pretendida autonomía, pero ha sido su bandera. Sí, bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, sobre este tema de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y las consecuencias prácticas que tendría respecto a la viabilidad de una aprobación cómoda de iniciativas, de reformas propuestas por el presidente de la República o por Morena en la próxima Cámara de Diputados, Juan. Justo por ahí va, ¿no, Julio? Sí, pues sí, así se ve. O sea, justo por ahí va. Aquí empezar pues cuestionando que esta decisión se haya tomado en estos momentos, ¿no? Se pudo haber adoptado pues antes de que iniciara el proceso, antes de septiembre del año pasado, o incluso antes, ¿por qué no? En sexenios anteriores, pero no, porque no conveniaba. Y ahora ya, a final de cuentas, aquí estamos hablando con este tema de la distribución de la representación proporcional de los pluris, que por cierto nos salen carísimos, Julio, digo, para los resultados que nos dan. Pero bueno, estamos hablando de una acción para no dejar pasar a Morena ante el temor de una serie, justo lo que decías, ¿no? De iniciativas de reforma que vendrán, que seguro se están programando para la siguiente legislatura, y que estas reformas de la segunda mitad del gobierno actual, pues bueno, con ellas se va a intentar, ¿no?, blindar las acciones, los programas que se han venido llevando a cabo y los que vendrán después, pues serán las grandes reformas del sexenio de López Obrador, de las cuales algunas seguramente pues no tenemos ni idea,
y ya las estaremos discutiendo en este espacio. Pero se vienen, pues primero, ya lo estamos vislumbrando, ¿no? Reformas a nuestros árbitros electorales, ¿no? No hay duda. Al Poder Judicial urge que se siga revisando. Está el tema de energías, vaya que le falta. Salud, educación, ordenamiento urbano, en materia fiscal y pues por supuesto en el sentido de que los programas sociales queden protegidos ante posibles reformas futuras. Y es que, pues, el presidente debe saber que es incierto lo que va a suceder en el próximo sexenio. Su figura, su fuerza, no se ve quién más la pueda tener al sucederlo. Ya dejemos a un lado la popularidad y el cariño de muchos y con ello el repudio de varios. A lo que voy, o sea, más allá de que en Morena y en el gobierno sí hay viejos dinosaurios y también jóvenes lobos disfrazados de ovejas, se está llevando a cabo una transformación y lo podemos ver, por un lado, en las políticas, en las acciones, en la recaudación y en mucho de lo que nos compete como una sociedad. Y una transformación no se da de un momento a otro. Ya decía aquí hace algunos meses que es algo muy parecido a sembrar bambús, ¿no? Se plantan, tardan mucho en comenzar a crecer, hasta que de repente de un día a otro pues los vemos que se levantan rapidísimo, y es porque primero crecieron hacia abajo, construyendo sus raíces para que puedan sostener después la altura que tomarán un día. Y lo mismo aquí, 6 años no van a ser suficientes para terminar de construir unos cimientos, por lo que los siguientes 3 años serán fundamentales para crear un marco jurídico y legal a través de reformas que blinden el proyecto por el que se votó masivamente en 2018. Y este asunto de los pluris, pues esta determinación de los órganos electorales, pues responde al intento para que no se dé una transformación, pues con ella sus intereses, las de sus cómplices, se vienen abajo. Y si no, a ver, ¿por qué no tomaron la misma decisión antes? A ver, ¿por qué no? Y ahí es donde cobra sentido lo que tú criticabas hace rato, Juan, del voto masivo. Porque otra lectura de esta resolución del tribunal es que obliga a Morena a un cierre de filas, ¿no? Lo sé, pero nos la hacen muy difícil, Arturo, lo entiendo. Y hay intereses mucho más profundos y a largo plazo, que es solo la figura de un candidato por la que no simpatizamos. Estoy de acuerdo contigo, y es una reflexión que cada uno de nosotros debe hacer de manera concienzuda para ir a emitir un voto informado, ya no solo por el representante, sino lo que significa en lo individual la colectividad de tener una mayoría en el Congreso y hacia dónde vamos. No más que no nos salgan, como decía también hace rato, ese voto masivo con un chorro de Lili Téllez por ahí, ¿no? Es un asunto de gran reflexión, y ahí también está nuestra responsabilidad como ciudadanos de participar activamente informándonos y creando un criterio. Pero sí coincido contigo. Gracias, Juan. Alberto Nájar, ¿qué dilema? ¿Cerrar filas y votar parejo por los candidatos de Morena, a sabiendas de que, según mi punto de vista, hoy hay peores elementos que el de Lili Téllez en su momento? Hay, me parece que una presentación de candidatos muy difíciles de apoyar o de votar por ellos, pero bueno, lo esencial en términos políticos trascendentes. ¿Qué será mejor para Morena? ¿Cerrar filas y votar masivamente por quien sea, o ejercer un voto con discernimiento? Mira, va a parecer que estoy ahora sí con escenografía en campaña, pero llegó una banda a tocar aquí afuera. Así es que Nájar para diputado. Hombre, entonces, está bien, así estamos, no te preocupes de eso. Sí, ahora sí, producciones con lo que hay. Como sí. Entonces, mira, sí, yo por fortuna no tengo ese dilema. Los candidatos de Morena, porque claro, es obvio que voy a votar, pues no son tan impresentables como otros. Pero entiendo ese planteamiento. Yo creo que tiene que haber una reflexión importante en algunos estados sobre por quién van a votar y cómo. Yo creo que en el caso de los diputados federales sí es esencial que haya un voto masivo. Ahí ni modo, porque en esa parte la Cámara de Diputados, el Congreso, sí es como medular para que se mantenga este proyecto que va por 3 años y que, bueno, pues que te necesita más tiempo, como bien dice Juan Becerra Costa. Pero hay otros sitios donde verdaderamente sí tiene que hacerse una evaluación de realmente si vale la pena
hacer ese voto así a rajatabla y no. Y me refiero en casos de Félix Salgado, es el más conocido, pero hay algunos otros en algunos estados donde, híjole, está el caso de Constantino Canter, por ejemplo, Claro, líder claro. en Chiapas, donde realmente no entiendo cómo es que un partido que se dice de izquierda haya sido capaz de postular a semejante orangután, y perdón por los orangutanes. Un personaje de esa naturaleza no debería estar postulado, bueno, quizá por el nacionalsocialismo, pero no por un partido, por Morena. En un caso como ese, por ejemplo, es muy... En Comitán, Chiapas. Exactamente. Y para quien no recuerda, pues es este tipo, el líder de ganaderos de Ocosingo, que en 94 hizo movimientos y protestas para que el ejército fuera a combatir directamente al EZLN y le restituyera sus tierras, y se hizo famoso por esa frase de que la vida de un pollo vale más que la de un indígena. Entonces, en esos casos, el voto masivo, pues no va, no funciona. Pero en otros, pues sí, habría que tener en cuenta que no hay de otra, porque está en juego mucho. Y yo, en el caso de los diputados, sí, pues habría federales, pues sí habría que pensarlo y ver. Alberto, pero esas candidaturas no necesariamente son garantía de que van a aprobar las leyes de la 4T. Acabo de ver, por ejemplo, la votación del Poder Judicial. Una de las que votó en contra, Lidia García, diputada del Estado de Hidalgo, es integrante del Grupo Universidad. Los diputados que llegaron sin ser de Morena, en alianza, ahora con su jefe, Gerardo Sosa, en desgracia, han votado sistemáticamente en contra de varias de las reformas más importantes de López Obrador. Entonces, muchos de estos candidatos no necesariamente van a votar la agenda de la 4T. Eso sí me parece que no hay ninguna garantía. Por ejemplo, lo hará una panista que recién se cambió de bando en Chihuahua, o el hermano de Teto Munguía, el que fue alcalde de Ciudad Juárez, priista de vieja cepa. Pues no veo que haya garantías para Morena y la 4T, vista la composición de estas candidaturas. Pues sí, pero la alternativa es que definitivamente pierdas la posibilidad de que pueda ocurrir lo contrario. Sí. O sea, ese es un dilema. Por lo Otra menos, vez vamos al pragmatismo, no nos queda de otra. No hay de otra, es que en este caso no hay de otra, y de nuevo, pues hay que revisar de quién es la responsabilidad. Esto es una promiscuidad, ese pragmatismo. Sí, de acuerdo, estoy yo totalmente de acuerdo, pero pues es que a estas alturas del partido, después del embrollo en que Mario Delgado y su dirigencia ha metido al partido, pues de pronto no queda otra más que hacer de tripas corazón y pues valorar lo que más importa, y lo que más importa es mantener el control de la Cámara de Diputados y que se consolide este proyecto político. Ya llegará el momento de ajustar cuentas, y ya tendrá que hacerse las modificaciones internas o las revisiones internas para evitar que haya más Lilis Telles, y si los va a ver, que el costo sea demasiado elevado como para que se lo piensen. Pero mientras tanto, pues a mí no me parece que se debería ceder espacio a esta oposición que está tan desesperada que es capaz de todo, y es capaz de todo a niveles de quién sabe qué cosas, ¿no? Y ellos están en esa desesperación, son capaces de muchas cosas. Entonces, no, pues ni modo, pragmatismo o promiscuidad, pero pues a veces hay que tragar sapos, como dice que es la política, ¿no? Bueno, Alberto, gracias. Arturo Cano, acaba de aparecer en escena Chiapas, los indígenas, los ganaderos, Ocosingo. Los zapatistas, este 3 de mayo, este próximo lunes, habrán de zarpar un barco que va con rumbo a Europa, va a llegar a Vigo, en España, al puerto de Vigo, y va a desarrollar un viaje, una caravana por varias ciudades, 30 y tantas ciudades, cuando menos, en una primera etapa de un viaje internacional que pretenden que vaya por los demás continentes, señalando su circunstancia, lo que han hecho, lo que viven, pero también muchas denuncias respecto a proyectos estratégicos del presidente López Obrador, como el Tren Maya, como el corredor transísmico, y bueno, pues la crítica dura que el zapatismo hace a la postura política, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás,
del ahora presidente López Obrador. ¿Cómo ves este tema del viaje zapatista hacia Europa en esta primera etapa? Yo creo que este barco zapatista es una prueba de que ni siquiera un movimiento con la legitimidad y la potencia del obradorismo puede absorber, jalar, poner en su órbita a todas las disidencias del mundo. Los zapatistas tienen pleno derecho de existencia, han sido congruentes, tienen una lucha de décadas y su oposición a proyectos que ahora encabeza la 4T es anterior a los proyectos del presidente López Obrador. Es decir, ellos se han opuesto desde siempre a estos megaproyectos con el planteamiento de que atentan en contra de los derechos de los indígenas a sus territorios, etcétera, etcétera. Y creo que es un error desde el flanco obradorista colgarles la etiqueta ya no de traidores, sino de instrumentos de Salinas, de creación de los neoliberales, etcétera, etcétera. Creo que así como los zapatistas, que son la expresión desde el flanco izquierdo más, digamos que tiene más reflectores, no solo en México, sino en el mundo, pues también hay otros grupos, ¿no? De pequeños productores, de sindicalistas, de profesores, pues que no están de acuerdo con algunas políticas de este gobierno y que no por ello son necesariamente aliados de los conservadores, o tampoco, o digamos, es gente que luchó también en el sexenio de Peña Nieto y en los anteriores en contra de imposiciones, en contra de leyes y de medidas gubernamentales. Entonces, creo que es saludable y que ojalá desde los flancos en que mucho se critica que vayan a otros lados, se entienda que es una marca histórica de la izquierda el internacionalismo. Uh-huh. Y no se les critique por eso, ¿no? Claro. Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este viaje internacional de una delegación zapatista? Primero, quienes van en este barco que zarpará el próximo lunes 3 de mayo, y luego otro grupo que llegará allá a España para incorporarse a la delegación, que serán, se calcula, unas 30 personas. Pero, ¿qué opinas, pues, del planteamiento general de este viaje, Juan? Pues estoy de acuerdo con Arturo en que me parece deleznable aquellos que los critican. Estuve viendo hablábamos de la polarización en Twitter, estuve viendo que se burlaban, ¿no? Uh-huh. de la balsa, de la iniciativa, del viaje, y esos que se burlan, pues muestran una absoluta ignorancia sobre las enormes diferencias que hay en nuestro país, y no me estoy refiriendo solo a las diferencias sociales y económicas de las que tanto se habla, sino esta falsa creencia de que en México, de que nuestro país es una entidad cuando está conformado por estados, por municipios, por pueblos tan distintos entre sí, tan diferentes como lo son ricos, ¿no? Una travesía, Julio, pues muy romántica, ¿no? En el sentido también de anteponer primero las emociones, utópica, no en su trayecto, pero sí en la búsqueda de ese lugar ideal, a través de la unión de rebeldías y de resistencias globales en contra de un sistema, de una forma de gobernar, de una forma capitalista con la que pues todo alrededor suyo marcha, la economía, el medio ambiente, está totalmente ligado, justo cuando estamos hablando, ¿no?, hace unos días, del cambio climático, está estrechamente relacionada con la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales, una especie, decía don Miguel Ángel de Quevedo, que basa su economía en bienes no renovables, está destinada irremediablemente a la extinción, y esto de alguna manera también es parte del pensamiento de los zapatistas. Y justo el día de la Santa Cruz, ¿no?, va a partir con rumbo a Vigo, decías, ¿sí?, allá a Galicia, esta embarcación uh-huh. que va a navegar, va a cruzar el Atlántico, y justo en el sentido opuesto, ¿no?, en el sentido contrario uh-huh. al que lo hicieron los barcos europeos hace unos
530 años, 529, que llegaron sin saberlo a América, y ahí está, ¿no? Este simbolismo con el que fijan una agenda de repudio a muchas acciones del gobierno, entre ellas el Tren Maya, ¿no? Marca una clara distancia con las celebraciones oficiales por el fin de la guerra de castas, por los 500 años de la toma de Tenochtitlán. Hay que seguirlos muy, muy de cerca. A mí la verdad, más que conmoverme, me emocionan tipo de cosas. Bien, Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema que genera mucha polémica? Hay seguidores del presidente López Obrador que consideran que el EZLN es una creación salinista, que es oportunista, que aparece en los momentos en los que puede hacerle más daño al proceso que lleva Andrés Manuel López Obrador, antes y ahora. En fin, ¿qué opinas de este viaje internacional de una delegación zapatista, Alberto Nájar? Pues quienes hacen ese tipo de planteamientos tienen una visión muy limitada y muy miope, porque basta visitar una comunidad zapatista para darse cuenta que han mostrado que se puede construir otro mundo sin que tengas necesidad de depender de todo lo demás que se supone es necesario para establecer tus reglas de convivencia, reglas sociales. Hay una cantidad importante de jóvenes que nacieron dentro de la comunidad zapatista, que no han conocido otro espacio más que ese, pero han tenido la fortuna de también asomarse y tener conocimiento del otro, el mundo en el que pertenecemos nosotros. Y entonces esas generaciones de jóvenes zapatistas son un fenómeno que me parece interesantísimo y digno de analizar, porque son, insisto, una prueba muy fehaciente de que realmente sí se puede tener otra alternativa a lo que vivimos todos nosotros. Entonces, nada más por eso, el tratar de ubicarlos en una etiqueta que en nuestro propio entorno de la politiquería que de pronto se practica puede resultar considerarse como ofensivo, pues y simplemente denota el desconocimiento de lo que está ocurriendo, lo que ocurre ahí en el movimiento zapatista. Ahora, tampoco podemos ser ingenuos y tampoco podemos compararnos toda la película del romanticismo que se ha tejido también alrededor del movimiento zapatista. Tiene un timing, una forma de ver y entender los momentos políticos que es envidiable. Ya lo quisiera cualquiera presidente de Europa, inclusive, si ustedes me apuran un poco. Y maneja muy bien los simbolismos, como bien dice Juan. O sea, esto de irte en barco, lo que implica y lo que alguien pudiera pensar, la conquista, invasión, llegada, expedición, el Escuadrón 421, al revés, justo en el momento en que aquí el gobierno de López Obrador está hablando de la reivindicación de los pueblos originarios, de que cambió el discurso original y que ahora habla de invasión y se está exigiendo el perdón por parte del gobierno de la corona española y del Papa. Pues ellos aprovechan de nuevo ese momento y hacen algo distinto, que igual alguien pudiera decir, pues están haciendo lo que Andrés Manuel no se ha atrevido, que es ir allá y directamente llegar, desembarcar y hablar directamente de lo que quieres decir. Y eso no lo está haciendo Andrés Manuel porque no le gusta viajar, por ejemplo. Pero sí, es algo que me parece interesante de revisar, de analizar, más allá de lo que puede ocurrir de la visión, a veces creo que muy limitada, de algunos personajes de la 4T, y también una visión también hay que decirlo, limitada de quienes romantizan este movimiento y verlo como lo que es una organización política con un cierto carácter militar también, que tiene, insisto, un olfato increíble y que está utilizando en su favor este momento justo para aprovechar en lo que es su propio proceso de construcción de su espacio, como ya lo ha logrado con estos jóvenes. Entonces me parece interesante. Yo creo que habría que quitarnos todos, porque yo mismo soy bastante crítico de pronto del EZ, pues quitarnos nuestra propia visión y tratar de entenderlo desde la perspectiva de ellos mismos y lo que significa. Y con esto cierro ya, Julio, básicamente. No hay que olvidar que la agenda de Marichuy, por ejemplo, es la agenda de muchos pueblos originarios de México. Y una de estas partes de su agenda implica el luchar en contra del despojo territorial y de los megaproyectos que del PRI, PAN, PRD, Morena
lo único que están haciendo es atentar en contra de las comunidades indígenas, sea cual sea. Aquí no hay ni izquierdas ni derechas. Aquí está el capital que está tratando de despojar y destruir comunidades ancestrales, y esa es una lucha que me parece digna de revisar y de atender siempre. Bien, Alberto Nájar, muchas gracias. Son las 3:02 p.m. Empezamos un poco tarde esta mesa, pero ya estamos pues en la parte final. Les propongo algo para cerrar esta mesa, que nos digan ustedes lo que más les está llamando la atención del proceso electoral en general, sea de candidaturas, sea de partidos, sea de conflictos, sea de Adame mentándole la madre a la gente, en fin, de lo que ustedes quieran. ¿Qué les llama más la atención en este cierre ya de nuestra mesa de periodistas? Arturo Cano, ¿qué te ha llamado la atención, sea lo que sea y de cualquier lugar, más en este proceso electoral, para el cual pues ya estamos a 38 días de la hora de las urnas? Más bien yo quiero llamar la atención sobre un aliado de la 4T y de Morena en este proceso electoral, el Partido Encuentro Solidario, que va de nuevo, antes Partido Encuentro Social, fundado por pastores evangélicos, perdió su registro hace 3 años porque no obtuvo el 3% de la votación, y ahí viene de nuevo con su agenda antiderechos. Ha sacado un spot que le bajaron porque incumplía los requisitos de ley, en el que el eslogan de las frases que manejaba era madre solo hay una, padre solo hay uno. O sea, una oposición franca, abierta, directa a algo que ya es ley, que ya está permitido en México, que es la adopción homoparental, ¿no? Y de la misma manera se oponen al aborto. Bueno, este tema del Partido Encuentro Solidario nos lleva al comentario del pragmatismo excesivo, de hasta dónde llegar en aras y además yo creo que no les va a garantizar, ya en este segundo trecho del sexenio del presidente López Obrador, no necesariamente va a garantizar mayorías parlamentarias, porque ya esta nueva legislatura, la que surja de esta elección, estará ya más metida en la lógica sucesoria, en la lógica del relevo, que la que está dejando, la que está cumpliendo su plazo actualmente, ¿no? Pero a mí sí me llama mucho la atención porque el caso del Partido Igual Solidario, porque se celebró que se le diera el registro, pese a que se demostró que 15 pastores evangélicos participaron directa y abiertamente en las asambleas para lograr que se hiciera el partido, que obtuviera el registro del partido, ¿no? Lo dejo ahí simplemente como una preocupación electoral. Arturo, y además en otro ejemplo de pragmatismo contradictorio y hasta aberrante, el Partido Encuentro Social proponiendo para gobernador de Baja California a Jorge Hank Ron, que no creo que enarbole ninguno de los principios conservadores del famoso PES. Pero en fin. No, pues sí. Para bien, nada. Arturo, Pues, gracias. A lo mejor tequila añejo, Julio, en eso sí pueden coincidir. El tequila añejo. Oh, sí, solo en eso. Juan Becerra Costa, por favor, el tema que quieras sobre partidos, candidatos, instituciones electorales, lo que te llame la atención de todo este mundo en el cual estamos metidos rumbo a las elecciones. Rápidamente, Julio. Pues ya vimos, ¿no? Que Sergio Jiménez Bojado, el líder de Morena en Colima, se refirió a Delgado en un lapsus, como dirigente nacional del PRI. Sí. Y aquí nada más aclarar que un lapsus no es una equivocación, es una manifestación del inconsciente. Y es que, claro, es una representación de significados que podemos nosotros reprimir por lo que sea y que surge. O sea, el inconsciente se manifiesta de muchas maneras. El lapsus, el chiste es otro. Y es que pues, no es de extrañarse porque Delgado ha sido constantemente cuestionado por miembros de su partido. Incluso se tuvo que refugiar al mero estilo Peña Nieto
en un baño portátil. Sí, ¿Se acuerdan que Peña Nieto lo hizo en Libero? Él lo hizo en Sinaloa. Sí. Porque, sí, pues justo por el tema de las candidaturas, Julio, por el enojo, el reclamo de que se les da a personajes de otros partidos candidaturas, por ejemplo. Y entonces nada más aquí me parece que habría Delgado de darse cuenta de que las cosas han cambiado, ¿no? Que no es el líder del PRI en los 60 y que justo el cambio a todo eso que parece estar representando viene del partido del que forma parte y del cual es dirigente. Por un lado, habla de defender la democracia y por el otro lado está imponiendo candidatos a puro dedazo, como se hacía antes en el PRI. O alguien puede explicarnos claramente cuál es la metodología de designación de candidatos. No, aquí le falta a Delgado escuchar y participar con su militancia, con la base. Y de haberlo hecho, pues otra cosa sucedería, por ejemplo, en Nuevo León, donde los simpatizantes de Morena, desde un principio, desde noviembre, rechazaron a Clara Luz Flores, y con razón, ya lo vimos aquí contigo, Julio. Sí, Además de mentirosa cínica. Ajá. Y ahora la bolita está precisamente en esa militancia, insisto, que debe seguir participando activamente, que debe barrer las cucarachas de la casa, porque si no son diferentes en el partido con los preceptos que tiene, pues que sí sea la militancia distinta a través de la purga. Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, te toca cerrar esta mesa de periodistas del miércoles 28 de abril. ¿Qué te llama la atención? Cualquier detalle de cualquier lugar respecto a este proceso electoral. Pues me llama la atención esa diferencia como la autoridad electoral está fiscalizando a todos los participantes en la contienda política, como había mencionado. Y para ejemplo, un dato, un personaje que se llama Samuel García, que abiertamente ha reconocido que está violando la ley electoral y para él no hay ninguna sanción, no hay ningún señalamiento, no hay ni un solo comentario ni de consejeros, ni de, bueno, magistrados no tienen por qué hacerlo, pero ni consejeros que son tan escrupulosos en la vigilancia hacia otros partidos, particularmente cercanos al proyecto de la 4T. Y me llama la atención también esa ausencia de la maquinaria de supervisión carísima que tiene el INE para vigilar a los spots en radio y televisión y toda la propaganda. Y lo digo porque si no presta atención a lo que sale en radio y en la televisión, de parte de esa coalición bizarra que tiene el logo de robado a Pinochet, pues lo que difunden es odio, mentiras y manipulaciones abiertas. Y están en una estrategia de crear miedo, pero abierta, o sea, muy cuestionable. Más allá de que les pueda o no funcionar esto, a mí me parece que no abona en nada a la tranquilidad de un proceso electoral que ya de por sí se está calentando bastante. Y lo único que me queda a mí claro es que parece que han entendido que la única forma de que tengan éxito en su propósito es reventar la elección. Y lo están tratando de hacer de varios momentos, de varios procesos, y si no les funciona con esta campaña de terror, odio que están sembrando en los medios tradicionales de comunicación, el siguiente paso es que haya gente que se los crea y que realmente sienta que se convierte en un cruzado y pase de las palabras a los hechos. Como alguna vez hablamos de este grupo llamado Frena, que había muchas personas muy extremistas en ese sentido, y el riesgo que puede representar que se crean efectivamente que su responsabilidad es salvar a la patria y a la Virgen de Guadalupe a través de una cruzada como la cristiada, pues si están apostando a eso me parece muy irresponsable. Y en eso la autoridad electoral no puede llamarse a inocencia y tiene los instrumentos legales, si los quiere aplicar, para que apliquen las medidas necesarias para evitar que la sangre llegue al río. Y me parece importante que esto se haga a tiempo. Alberto Nájar, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, que te va muy bien. Igual, Juan Becerra Gracias Costa. a mis compañeros y a todos los que nos siguieron. A todos, cómo no. Y nos atizaron duro incluso con el tema de los zapatistas sobre todo. Sí, se genera siempre muchos comentarios, pero bueno, gracias Arturo. Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto, a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Y no más abusados con el fanatismo porque nubla la razón, ¿eh? Eso va para todos, para todos. Para todos, así es, para todos. Gracias. Y bueno, pues gracias a los tres, nos veremos el próximo miércoles.